Muchas gracias por estar de nuevo con Polos Opuestos. Este es nuestro primer programa del año 2017. Un poco tarde, pero quiero desearles a todos y a todas los que nos están mirando en este momento y oyendo el mejor año, lleno de salud, de satisfacciones. Ojalá sea un año muy bueno para nuestro país y que esta situación internacional que esté tan compleja, se mejore. Tenemos una tristeza muy grande y quiero expresar mi solidaridad con la familia, con toda la gente de Transmilenio, y es que un joven nuestro, por cumplir con el deber, en manos de unos violentos irracionales, perdió la vida. No hay derecho que eso ocurra. Tenemos que levantarnos todas. Igual que nos violentamos de una manera tan terrible con lo que le pasó a la niña, también este tipo de circunstancias tienen que obligarnos a exigir un comportamiento distinto. Hoy vamos a hacer una evaluación de lo que llevamos corrido del proceso de paz. Yo creo que la accountability, que no tiene traducción en español, es muy importante. El seguimiento, el estar pendiente de todo lo que ocurra para que no se desvíe ni se descarrile el proceso. Eso fue lo que le pasó a las FARC cuando se firmó, que fue tan terrible lo que pasó con la Unión Patriótica. El genocidio y mucho descarrilamiento que hubo, no denunciado a tiempo, pues acabó con un proceso que tenemos que, ojalá, salvar. Y también empezar a mirar qué ocurre con el proceso que parece que se inicia con el ELN. Y hemos invitado a dos personas muy importantes para este análisis. A la doctora Claudia López, que ya la podemos presentar como candidata o precandidata a la presidencia de la República. Ella tiene muchos amigos y le conozco también de detractores. Para los colombianos es muy importante saber quiénes son los candidatos. Yo creo que usted tiene una ventaja y es que la gente sabe qué piensa. Usted no tiene trastienda y nos da la sensación de que tiene convicciones, de que lo que dice es lo que piensa. Y también hemos invitado a José Miguel Santamaría, académico, profesor, director del Centro de Pensamiento Siglo XXI. Me da la impresión de que son polos opuestos en esta materia del proceso. Y quisiera, yo soy feminista en ciertas cosas, y es que ciertas costumbres de que primero las mujeres me gustan todavía muchísimo. Claudia, ¿usted cómo le parece que arranca el proceso? Respecto de la improvisación o no de las olas veredales, de cómo se preparó tanto tiempo el tema, y de cómo están o no respondiendo las FARC frente a los compromisos que adquirieron. Pues Mami, primero mil gracias por la invitación, un honor estar con José Miguel aquí y con todas las personas que nos ven en este momento. La verdad es que pues yo creo que el proceso no está empezando, ¿cierto? El proceso sigue, es un proceso, llevamos ya varios años y ya estamos empezando en la etapa de la implementación, ¿no? Es muy fácil, o digamos, lo más fácil ya pasó, que la gente cree que era lo más difícil, pero hacer los acuerdos, firmarlos, incluso todo el proceso de refrendación que fue tan complejo, pues ya pasó. Y venimos con el desafío de que esto sea realidad. Y la verdad, ha empezado con traspiés, en particular el gobierno. A mí la verdad me sorprende que hace meses están acordadas las zonas de concentración, están acordados dónde va a ser. Se trata de instalar unos campamentos pues para que se ubiquen los guerrilleros de las FARC que van a dejar las armas. Acordaron 26 y a esta altura creo que van organizados 8. Sí. A esta altura, o sea, una cosa que estaba hace meses prevista. Yo creo que aquí hay varias lecciones que sacar. Una es que zapatero a tus zapatos, ¿no? Me parece que en este proceso cada quien tiene que hacer lo que sabe hacer. Tal vez de las pocas cosas que saben hacer bien las FARC es montar campamentos, ¿cierto? Llevan en la selva 52 años, eso es lo que saben hacer. El gobierno se engalletó con eso, no fue capaz de armarlos, es un lío. Entonces, posiblemente si las FARC hubieran estado a cargo de esa tarea elemental, la hubieran hecho mejor. Pero me parece que aquí lo importante es que... O los de las coimas sí que saben hacer esas cosas. Esos tipos saben hacer otras cosas, pero aquí creo que este año terminaría con esta reflexión. Estos 6 meses se tiene que cumplir como un relojito el desarme de las FARC, digamos. A pesar del tema, a mí me gratifica mucho como colombiana ver las imágenes de unos guerrilleros bajando del monte a entregar sus armas. Me parece que eso era exactamente una de las cosas que esperábamos de este proceso. Hay que culminar ese proceso de desarme y desmovilización, montar la justicia transicional para que empiecen a cumplir con sus compromisos con las víctimas y con el país. Y diría que la meta más importante de este año, para que el proceso de paz se consolide, dando las visiones correctas de a qué tenemos que apuntar, es cumplir la meta de erradicar 50.000 hectáreas de coca este año. Me parece que esa es la meta, sin expansión, como está acordado en los acuerdos.
ahí hay un método de erradicación manual, de trabajo con las comunidades, en fin. Si yo diría, la prueba reina de que ese método funciona es que cumplan este año la meta que se propuso el gobierno de erradicar por esa vía 50.000 hectáreas de concreto. ¿Y cuál es su evaluación sobre cómo vamos? Pues mire, claramente yo en el año pasado pues estuve y voté por el no, ¿cierto? O sea, yo no estaba de acuerdo en el proceso como se venía dando, pero ya firmado el proceso y habiéndose hecho el tema de la refrendación que se hizo por el Congreso, que no se pudo echar para atrás y que quedó así, pues yo creo que lo mejor para el país es que las cosas funcionen. O sea, lo que nosotros necesitamos es que las cosas funcionen. Sí tengo una preocupación muy grande con el gobierno porque eso se veía venir desde hacía bastante. Cuando el gobierno ofrece y ofrece y ofrece, muchas veces no tiene la capacidad de dar todo lo que ofrece. Entonces es absurdo, como dice la doctora Claudia, que no hayan tenido ya más o menos hecho esos campos de donde se iban a concentrar los guerrilleros. Es absurdo que no estén hechos. Es absurdo que todavía estén pensando cómo los van a hacer y si los van a hacer unos contratistas o si los van a hacer las FARC. Es absurdo que todavía no se sepa cómo va a ser la metodología de entrada de ellos ni cómo va a ser la metodología de entrega de armas. Es absurdo que ¿No le parece absurdo a los dos, les pregunto, que no hayan devuelto los niños? Sí, a mí me parece que de verdad es un compromiso clarísimo. Hasta hoy eso es una burla, solo han entregado 13 niños. Es obvio que las FARC tienen muchos más niños reclutados y eso se tiene que cumplir. Pero sí, depende de la presión que hagamos. Pero hay un tema ahí muy complejo, es que gran parte de los acuerdos tienen fechas. El de 27, el de no sé qué. Ese no tiene el fecha. De los niños no tiene fecha. Entonces, de alguna manera, no hay incumplimiento, porque los van a entregar. Pero es que no tiene fecha porque a partir del acuerdo tenía que haber sido inmediato. Es que eso no tenía ni un día ni dos. Es que no toleramos ni aceptamos que haya niños en poder de la guerrilla, llámese como se llame, ni de ninguna banda, ni de ningún criminal. Pero yo no sé si hay algún tema de susto de ellos, porque es que yo no sé qué porcentaje de los guerrilleros sean menores o qué porcentaje de los guerrilleros llegaron como menores de edad a la guerrilla. Entonces, de golpe eso puede empezar a tener algunos problemas en términos internacionales con una comunidad internacional que ha estado apoyando el proceso fuertísimamente, ¿no? No, pero el problema tienen, miedo deberían tener por mantenerlos. Si las zonas veredales van a quedar muy desocupadas porque no haya niños, qué maravilla. Entonces, eso se me hace un tema, bueno, el de los menores es increíble. El de las armas es importante también que lo empiecen a hacer y que empiecen a demostrar eso. Y el otro es el tema de las disidencias. Yo el otro día estaba echando unos números y decía, oiga, hay como tres clases de guerrilleros. Los cabecillas, el guerrillero raso y los que están en la mitad, que tienen jurisdicción y mando y que de alguna manera eran los reyes donde ellos estaban. Entonces, pues los cabecillas los vemos en Pasadena, pues no los vemos, pero están en Pasadena, aquí cerquita, y los otros están allá, tal vez viviendo prácticamente igual a como vivían antes en el monte, un poquito mejor, con mayores comodidades. Pero esos que están en la mitad sí están muy complicados, porque ellos tenían una vida mucho mejor de la que le va a dar las zonas de concentración, ¿cierto? Y esos son los que de alguna manera, si no se hace bien el proceso, van a terminar saliéndose y montando esas disidencias. Bueno, pero es que en un país con el problema de narcotráfico que tiene Colombia y de minería ilegal y de impunidad, pues es que esos ya no son disidentes, ya empecemos a mirarlos como unos criminales y unos delincuentes que tienen que perseguir la institucionalidad. Que se quedan en la criminalidad, pero justamente por eso yo coincido con José Miguel, fíjese que no somos tan polos opuestos en que esos retos son claves. Justamente por eso me parece que la meta clave para controlar las disidencias, para reducir los incentivos a la disidencia, para mejorar la seguridad en las zonas y para cumplir también de nuestra parte los acuerdos de darle alternativas a los campesinos, clave cumplir la meta de las 50.000 hectáreas de erradicación, porque ese es un combustible y es un incentivo para seguir en esta dinámica. Y en eso, digamos, hay que ver, en ningún proceso de paz en el mundo, como tú sabes, ha habido 100% de desmovilización. Siempre hay un margen de no desmovilización y de reincidencia. Entre el 10 y el 20% en el lo caso, normal. exacto, en el caso de las guerrillas de Colombia, se han desmovilizado 7, el margen estuvo entre lo normal, 10 y 20. En el caso de los paramilitares fue muy alto, fue el 50% de reincidencia. Y aún así, la violencia se redujo sustancialmente donde había paramilitares.
De manera que nosotros tenemos que cumplir para tener los incentivos correctos, para que las disidencias máximos sean el 10 o el 20 y no más, para que el incentivo de la minería ilegal y del narcotráfico por la vía de cultivos ilícitos se reduzca y para que cumplamos el proceso de... A ver, pero yo les pregunto, muy bien lo de las 50.000 hectáreas y lo necesitamos, pues que lo grave que está pasando en el país es que eso puede que se cumpla, pero paralelamente disidentes, que yo creo que hay que dejar de llamarlos así, criminales, delincuentes, empiezan a sembrar y otros muchos empiezan a sembrar. Y entonces esos 50, si nosotros no tenemos unas políticas mucho más claras, pues ni se van a notar, porque es que el crecimiento de cultivos ha sido muy grave en los últimos años y la política tan errática ha sido muy complicada. Es que el tema de la fumigación, de la aspersión, pues de la aspersión aérea, pues de alguna manera había funcionado para reducir el número de hectáreas. Sí, con algunos agravantes y con algunas cosas que tenía, ¿cierto? Pero lo de ahorita es que prácticamente el gobierno durante los últimos 2 años cerró los ojos y dejó que pasara lo que está pasando, las 200.000 hectáreas que hay. A mí se me hace que si se logran las 50.000 hectáreas, pues, mejor dicho, será una locura, pero yo lo veo dificilísimo, a menos de que las FARC se metan en la erradicación ellos. Es que eso es lo que está pactado. Que ellos se metan en la erradicación y que ellos sean parte de la erradicación. Pero es que ustedes están partiendo Por eso es tan de una importante, premisa. porque es que, mira, yo lo veo de la siguiente manera, y yo estoy de acuerdo en que la aspersión aérea tiene una cantidad de efectos, no solo sobre la salud, sino sobre todo sobre la legitimidad del gobierno. Alienamos a los campesinos con las guerrillas y con las bandas criminales y no con el Estado. Entonces, por eso, digamos, este método que se acordó en los acuerdos de acordar con las familias, de erradicar manualmente, de ir dándoles oportunidad, está muy bien, pero lo digo con toda claridad. O se demuestra este año que el método de erradicación de los acuerdos de paz funciona, o sin duda el país en el 2018 va a reclamar que vuelva la fumigación aérea. Tengo la impresión de que tengo una diferencia con ustedes. El polo opuesto aquí es mío. El polo opuesto, bueno, yo tengo este programa sin renunciar a la opinión. Está muy bien. Y es que el tema del narcotráfico, indiscutiblemente la FARC y el ELN lo han tomado, pues sí, y se han financiado con ese tema, pero no principalmente son ellos. Es que el tema del narcotráfico en Colombia es gravísimo, es como lo que hemos negado del consumo, que parte de la guerrilla y de la criminalidad colombiana nace el consumo, porque toda esa gente para matar y para todo, claro, no, y el consumo, en todas las clases sociales y en la delincuencia, es muy fácil encontrar delincuentes drogados, porque es que eso facilita los horrores que La Nación cometen. Nacional dijo que estimaba que el microtráfico de consumo de narcóticos en las ciudades ascendía a 6 billones de pesos, o sea, eso es 0.8 del PIB de Colombia. Y entonces hacernos la ilusión, Claudia y José Miguel, de que solamente si las FARC desisten y ayudan, el fenómeno del narcotráfico disminuye sustantivamente. Yo creo que sería grave dejar que no es el narcotráfico, en eso tienes razón, pero sí, las FARC son el mayor productor de pasta de coca en Colombia. Digamos, el negocio del narcotráfico en los últimos 20 años se fue escalonando. Las guerrillas, que lo que tienen es ventajas comparativas en controlar territorios y administrar campesinos, se volvieron las principales que siembran coca y producen pasta de coca. Y los carteles y las BACRIM tienen ventajas comparativas en comercializarlas en las ciudades y comercializarlas en el exterior. Entonces el fenómeno del narcotráfico es mucho más complejo y no se va a acabar porque desmovilicemos a las FARC. Pero lo que sí tenemos que aspirar, a lo menos que debemos aspirar en este proceso de paz con las FARC y con estos acuerdos, es a reducir las hectáreas sembradas con coca, a reducir la producción de pasta de coca en Colombia y a que el Estado gane presencia y control de esos territorios. Es que eso es lo que yo iba a decir. Ese es un tema, yo creo que más importante que todo, que tiene que ver con las disidencias y que tiene que ver con los cultivos de coca. O sea, a las disidencias ya el ejército tiene que empezar a combatirlas, porque es que les da una vía libre de un poquito de tiempo y se les crecen grandísimo. Ahí están hablando que el ELN se ha crecido, creo que 3 veces lo que era hace 2 años, de la cantidad de gente que ha entrado. Entonces eso es terrible. Lo segundo que yo creo que es importantísimo es que el ejército empiece a copar los territorios. Ese es un tema y que llegue allá. Si no llega allá, van a llegar las BACRIM y van a llegar esos... Pero a ver, los territorios que controlaban las FARC, ¿los copa el Estado y la Fuerza Pública con seguridad y justicia pública? ¿O la misma gente va a empezar a llamar a delincuentes, a ELNs? Bueno, pero yo les pregunto a los dos, si no hemos sido capaces de construir 27 campamentos, pinches campamentos,
estamos haciendo el esfuerzo para que el Estado vaya donde las zonas estaban dominadas por estas fuerzas irregulares. A mí me preocupa ese tema. Si no fortalecemos las instituciones, si de verdad la impunidad y el fortalecimiento, la lucha contra la impunidad y el fortalecimiento de la justicia, por ende, no vienen, pues casi que seguimos en la misma, Dios quiera que no. Pero Claudia, le voy a hacer una pregunta un poco insidiosa, pero la campaña del 18 ya empezó. Y pensábamos que ya en la historia de la FARC se iba a acabar influyendo, porque viene influyendo en todas las campañas desde hace muchísimos años. Yo creo que en las elecciones del 18 otra vez el tema de la FARC y de la paz va a estar de primerísimo orden en la agenda. No, esta polarización electoral que viene además alimentada pues de tantos otros enfrentamientos y egos y problemática, no va a ser muy complicado para el manejo de la negociación con el ELN y con este mismo manejo de la FARC, porque todas las cosas tienen una mirada de comprensión, análisis y otra electoral, que es radicalizar posiciones. Yo, la verdad, tengo una visión muy distinta. Yo creo, yo personalmente, que apoyé el sí, a diferencia de José Miguel. No hicimos toda esta vuelta de acabar esta guerra de 52 años y de desmovilizar a las FARC para que las elecciones y el país sigan girando alrededor de la guerra y las FARC, que es una minoría de este tamaño, que no se merecen ser el centro de la política colombiana. Yo francamente creo, y por supuesto tengo todo el compromiso, me he quemado las pestañas, escribí un libro que se llama Adiós a las FARC sobre qué plan tenemos que hacer, qué compromisos tenemos que cumplir para construir ciudadanía, Estado y mercado en la mitad del país que no lo tiene. Pero a mí me parece que la gran prioridad de Colombia hoy es derrotar la corrupción, no seguir pegados de las FARC. Las FARC no representaban nada armados como política en Colombia, mucho menos desarmados, a mí me da mucha pena. Las FARC que vayan a cumplirle a las víctimas, que se sometan a la justicia y que erradiquen la coca. ¿Usted sí cree que nuestras prioridades son hoy erradicar la corrupción, derrotarla en las urnas, modernizar el Estado? Es que Claudia es muy inteligente y empezó a hacer campaña. No, pero yo estoy de acuerdo. Un minuto, espérenme un segundo. Sí, modernizar el Estado y construir equidad en el país. Lo de la FARC, que se comprometió con las víctimas a devolver, a ayudar a indemnizar a las víctimas, pero no hacen ningún inventario de lo que tienen, ningún compromiso. Eso sí que llegar a la JEP con eso. A ver, ¿ustedes sí creen que va a haber eso? No, es que o lo hacen o se quedan por fuera de la justicia transicional. Eso era lo que yo estaba... Pero ¿cómo se prueba lo que tienen con esos testaferratos que vienen adelantando y sociedades en el exterior y todo eso? ¿Cómo se logra? Lo que yo quería decir era que estoy de acuerdo con Claudia en que ojalá la campaña del 18 no toque hablar de las FARC, sino el tema de la corrupción, un tema fundamental y un tema además que lo estamos viendo, pero estamos viendo la puntica del iceberg en una cosa que es terrible. Me aparten del tema. Pero lo que iba a decir es que eso va a depender de las FARC. Si las FARC cumplen y el gobierno cumple, la campaña política no va a ser sobre las FARC. Pero si ellos empiezan a incumplir los acuerdos y el gobierno deja que eso se le vuelva una bola de nieve, pues la campaña va a ser por las FARC. Y que el gobierno no cumpla, porque el gobierno también... Y lo del ELN tiene un tema complejo, que es que ya se reunieron, no han entregado al señor Odín, y ya van a empezar pero van a empezar. Mire, yo pongo mi mano sobre que va a empezar a conversar sin que entreguen al señor Odín. Pero ya se empezó. Es que, claro, porque es que eso es como decir, somos novios, pero no digamos que somos novios. No hay ninguna negociación hay reunión. Y el gobierno ha hecho eso bien. Hay gente que critica eso. Yo creo que al contrario, hay que respaldar al gobierno en la decisión de que no se siente con el ELN hasta que el ELN también, como pero si se sentaron en Ecuador, renuncien a la práctica del secuestro y liberen a la gente que tiene. Fue la misma condición por la que se empezó con las FARC y es la misma condición que tiene que hacer. No, yo estoy totalmente de acuerdo, pero lo que digo es que el gobierno, por el afán de empezar el proceso, seguramente va... Mira, con el ELN el gran problema, y eso está comprobado, las negociaciones con guerrillas que funcionan son las negociaciones en las cuales la guerrilla toma la decisión de dejar las armas y va a la mesa de negociaciones a negociar a cambio de qué y cómo dejar las armas. Yo creo que el gran problema que con el ELN no es solo Odín, no es solo el tema del secuestro, es que no ha tomado la decisión de dejar las armas. Está calculando a ver si gana más negociando o si gana más peleando, y mientras esté en ese cálculo no se puede negociar. Sí, lo del ELN, honradamente, pues...
Yo sí creo que haya voluntad de paz de algunos, porque debe haber también algunos que quieran continuar la lucha por razones ideológicas, otros por razones económicas y negocio, otros porque deben estar recibiendo mucha gente de la FARC que quiere continuar en otra forma de delincuencia. Pero yo sí creo que el tema de la negociación se va a dar, pero, pero me parece que se sentaron de todas maneras en el Ecuador, que se había hecho que no se sentaban en el Ecuador, y no han liberado a Odín ni a otras personas que tienen secuestradas. Yo creo que aprovechemos los tres para pedir y exigir que devuelvan los secuestrados. Miren, yo denuncié a Odín Sánchez por parapolítica, pero eso lo tiene que juzgar la justicia colombiana, no un grupo criminal que hace justicia por mano propia. He acompañado a la hermana de Odín en el Congreso, he pedido, he exigido respaldo al gobierno en que no empiece esa negociación hasta que no lo liberen a él y a todos los secuestrados. Es que es la misma condición que tuvimos con las FARC y tiene que ser la misma. No fue un error no haber hecho esas dos negociaciones al tiempo, es que es muy complejo el tema. No dependía del gobierno, era muy difícil. Pues es que yo creo que no hubo voluntad del gobierno de llamar a ELN como la hubo en forma con la FARC. Eso sí, yo creo que fue falta como de una política. Yo creo que la comisión para negociar los del ELN es tan buena como la negociadora de la FARC. A mí me parece bien. Yo creo que Juan Camilo, perdón, pero va a ser una negociación durísima porque tiene un piso, ¿no? Sí, claro. Tiene un piso que ellos no van a dejar que les den menos de lo que ya hay. Entonces va a ser muy difícil y esa le va a tocar al nuevo gobierno, ¿no? Yo no creo que esa llegue a buen término. No es un punto de llegada, sino un punto de partida. Sí. Así es. Y fuera de eso, ellos sí quieren es que sea con la sociedad civil, que la FARC siempre ha sido pero a mí menos exigente. Eso me irrita, porque esta pretensión de unos criminales como los del ELN, que ellos representan a la sociedad civil, no, perdón, a la sociedad civil no la representa nadie menos un grupo criminal como el ELN. Parece que es una manera de dilatar, pero bueno, será. Pero bueno, entonces la visión de ambos, ya para concluir, es optimista como van las cosas. Pues más o menos, porque como tú decías, si al Estado le quedó grande hacerlo chiquito, que es instalar las zonas de concentración, imagínense erradicar las 50.000 hectáreas de coca. No, y que no sigan cultivando. Porque No, y además los que estuvimos en contra un poco de cómo se hizo el proceso, sí queremos ver la voluntad de las FARC. Claro. Que no sea solamente, sí, no estamos secuestrando, no estamos echando bala, pero sí queremos ver la entrega de las armas. ¿Usted está satisfecho de lo que llevan hasta ahora? No, para nada, porque pienso que al gobierno le va a quedar muy grande. Yo veo un tema fiscal muy grave del gobierno y veo un tema que no sé si ustedes lo han pensado y es, oiga, ¿qué está pasando con esos contratos que están haciendo por la paz? O sea, a mí me preocupa eso muchísimo porque estoy viendo que esos no están pasando por licitación, la alimentación de los guerrilleros, los baños que ponen ahí, y eso termina siendo una cantidad de plata. Y esa plata prácticamente pues es los mismos acuerdos los que están generando y Presidencia de la República la que está haciendo esos contratos, y eso hay mucha gente que son contratistas del gobierno y están en eso. Entonces, de golpe la demora de que los guerrilleros hagan los la demora campos. Es que era obvio que las FARC a hacer campamentos eran ellos y no unos burócratas desde Bogotá que no tienen la menor idea de cómo hacer unos campamentos. No saben ni cómo llegar allá. No saben ni cómo llegar. Pero yo sí creo que a este proceso, inclusive al proceso de negociación, le faltó sociedad civil, la comunidad internacional, toda está pidiendo que la sociedad civil participe. Esto es como si fuera un coto de casa que tuviera que aglutinar o el gobierno o algunas personas muy amigas, pero que cada vez se ve menos voluntad de incorporar más a la sociedad a este proceso. Yo sí creo que esto hay que meterle veeduría ciudadana y que se comprometa a la sociedad, porque son el compromiso de la FARC, del gobierno y la actitud de la sociedad frente al hecho, porque no nos puede volver a pasar lo que pasó con la Unión Patriótica. No, sin duda. Eso es y entonces, ninguno de ustedes dos, Claudia, que no nos da la opinión sobre eso, tú ya expresaste que era para el próximo gobierno, ¿creen que es posible sacar adelante este año el proceso con el ELN? Pues yo creo que es posible, pero es muy difícil. Es posible si el ELN deja de tomar del pelo, libera a los secuestrados y se puede empezar. Porque yo estoy de acuerdo con José Miguel en parte que, claro, el ELN va a pedir por lo menos lo que ya dieron las FARC y algo más. Pero también creo que hay ciertos puntos de la negociación que eran muy difíciles que ya no se van a volver a reabrir. O sea, no vamos a hacer otra justicia para la paz, es la que hay.
No vamos a hacer otra ley de amnistía, es la que hay. Entonces, unas por otras, en parte hay temas que ya están negociados y están cerrados, digamos, y en parte hay otros, seguramente en los temas de desarrollo rural, de política mineroenergética, que ha sido un tema siempre del ELN, que se negociarán. Pero si hubiera voluntad del ELN de dejar las armas y empezar esta negociación liberando a los secuestrados, y del gobierno de entender que va a haber un par de temas adicionales que el ELN quiere meter y que tiene que negociar, pues yo sí creo que en los próximos año y medio se podría sacar adelante. Es que no se nos olvide que el ELN nace de la teología de la liberación, que tiene como unos fundamentos y unos valores medio religiosos y de igualdad. Igualdad. ¿Ustedes creen que el acuerdo de la FARC favoreció realmente y va a favorecer en los años venideros el tema de la igualdad, de la redistribución, de tener una sociedad más equitativa? ¿Qué creen ustedes? Eso está por verse, pero eso debería producirlo la Constitución. Es que la Constitución tiene un mandato de igualdad clarísimo y de construcción de Pero equidad. ¿influirá la FARC en Pues ojalá que sí, cumpla? yo creo que en parte debería ser una fuerza propositiva y constructiva. ¿Y el ELN se preocupará más de cómo le va a la sociedad y cómo mejora la situación de inequidad de Colombia? Yo creo que ellos tienen un tema mucho más fuerte con el tema de las multinacionales y el tema de las petroleras. Sí. Y eso va a ser un punto clave en la negociación si algún día se sientan a hablar. Y es muy difícil porque pues hoy en día es el principal rubro de ingresos del país. Entonces pues trancar eso es muy difícil. Entonces yo veo esa negociación un poco pues difícil, y pienso de lo que estabas diciendo antes sobre el tema de las FARC, que fíjese que ellos deben dar más equidad porque pelearon por equidad, se supone, 52 años, y de alguna manera tienen una justicia pues diferente, están tratando de hacer unas cosas diferentes. O sea, ellos han pedido más de lo que está... y para ellos, no para todos. Por ejemplo, lo de la reforma política pidieron para ellos y no para tanta inequidad como hay en las campañas políticas. Bueno, qué maravilla contar con invitados como ustedes. Muchísimas gracias. Y de todas maneras pidamos que los procesos vayan bien porque le iría mejor a Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias.